maestro y compañeros, hoy les venimos a presentar nuestro video titulado Momo. Este video está conformado por tres equipos que es Comando Cobay, Piso Pumba. Espero y les guste. Una ciudad grande y una niña pequeña. En los viejos tiempos, cuando los hombres hablaban todavía muchas otras lenguas, ya había en los países ciudades grandes y suntuosas. Se alzaban allí los palacios de reyes y emperadores. Había en ellas calles anchas, calles estrechas y calles intrincadas, magníficos templos en estatuas de oro y mármol dedicadas a los dioses. Había mercados multicolores donde se ofrecían mercaderías de todos los países y plazas amplias donde la gente se reunía para comentar las novedades y hacer o escuchar discursos sobre todo. Había allí grandes teatros, tenían el aspecto de nuestros circos actuales, solo que estaban hechos totalmente de sillares de piedra. Las filas de asientos para los espectadores estaban escalonadas como un gran embudo. Visto desde arriba, algunos de estos edificios eran totalmente redondos, otros más ovalados y algunos hacían un ancho semicírculo. Se les llamaban anfiteatros. Había algunos que eran tan grandes como un campo de fútbol y otros más pequeños. Las grandes ciudades de aquel tiempo han decaído, los templos y palacios han derrumbado, el viento y la lluvia, el frío y el calor han limado y excavado las piedras de los grandes teatros, no quedan más que ruinas. Pero en algunas de esas viejas y grandes ciudades sigue siendo en la actualidad grandes. Claro que la vida en ellas es diferente, la gente va en coche o tranvía, tienen teléfono y electricidad, pero por aquí o por allí, entre los edificios nuevos quedan todavía un par de columnas, una puerta, un trozo de muralla o incluso un anfiteatro de aquellos lejanos días. En una de esas ciudades transcurrió la historia de Momo. Un día corrió la voz entre la gente de que últimamente vivía alguien en las ruinas. Se trataba al parecer de una niña, no lo podían decir exactamente porque iba vestida de un modo muy curioso. Parecía que se llamaba Momo o algo así. Debajo del escenario de las ruinas, cubierto de hierba, había unas cámaras medio derruidas, a las que se podía llegar por un agujero en la pared. Allí se había instalado Momo como en su casa. Una tarde llegaron unos cuantos hombres y mujeres de los alrededores que trataron de interrogarla. Momo los miraba asustada, porque temía que la echaran, pero pronto se dio cuenta de que eran gente amable. Ellos también eran pobres y conocían la vida. Al rato de conversar con ella le dijeron: escucha, ¿te parece bien que le digamos a la policía que estás aquí? Entonces te llevarían a un hospicio, donde tendrías comida, una cama y donde podrías aprender a contar, a leer, a escribir y muchas cosas más. ¿Qué te parece? No, murmuró, no quiero ir ahí, ya estuve una vez. También había otros niños, había rejas en las ventanas, había azotes cada día y muy injustos. Entonces fue cuando un día tomé la decisión de escalar la pared y me fui. No quiero volver nunca jamás. Las personas sorprendidas por lo dicho se quedaron callados cuando de pronto Momo les dijo: ¿por qué no me dejáis vivir aquí? La gente estuvo discutiendo lo dicho por mucho rato y al final estuvieron de acuerdo. Empezaron enseguida, limpiaron y arreglaron la cámara medio derruida en la que vivía Momo. Al terminar todos comenzaron a convivir, cada quien trajo lo que pudo y pasaron un buen rato. Así comenzó la amistad entre la pequeña Momo y la gente de los alrededores. Una cualidad poco común y una pelea muy común. Desde entonces Momo vivió muy bien, por lo menos eso le parecía a ella, siempre tenía algo que comer y lo más importante, tenía muchos y buenos amigos. Se podía pensar que Momo había tenido mucha suerte al haber encontrado gente tan amable y la propia Momo lo pensaba así, pero también la gente se dio cuenta de que habían tenido mucha suerte, necesitaban a Momo y se preguntaban cómo habían podido pasar tanto tiempo sin ella antes. De ahí viene que Momo siempre tenía muchas visitas, casi siempre se veía alguien sentado con ella. Una vez fueron a verla al anfiteatro dos hombres que se habían peleado a muerte y que ya no se querían hablar a pesar de ser vecinos. Los demás le habían aconsejado que fueran a ver a Momo, porque no estaba bien que los vecinos vivieran enemistados. Los dos hombres al principio se habían negado, pero al final habían accedido a regañadientes. Allí estaban los dos hombres. Llegaron con ella muy amables y la saludaron, aunque un poco enojados porque no querían ir.
Al principio Momo no sabía con cuál de los dos sentarse a hablar y finalmente optó por la opción de sentarse a platicar con los dos al mismo tiempo. Momo les preguntaba amablemente qué era lo que había sucedido y cuál era el malentendido, pero ninguno de los dos hombres accedía a hablar. Los dos se quedaban mudos y viéndose mal. Después de un rato volaron en una y en otra dirección los peores insultos, y Momo no podía entender de qué iba la cosa y por qué estaban tan enfadados los dos. Los hombres empezaron a pelear y Momo no sabía qué hacer, hasta que después de un rato por fin logró separarlos. Estuvieron discutiendo y renegando un buen rato, hasta que llegaron a un buen acuerdo y se dieron cuenta que todo era un malentendido. Ambos hombres llegaron al principio del asunto y de repente ambos se echaron a reír. Sus ojos se encontraron y se dieron cuenta que habían peleado por nada. Después de un rato de estar reflexionando y riendo, ambos le agradecieron a Momo y al cabo de un rato los hombres se fueron. Momo era una niña muy especial. Era una niña que sabía escuchar, cosa que pocos sabían hacer. Y ahora, quien siga creyendo que el escuchar no tiene nada de especial, que pruebe a ver si sabe hacerlo tan bien como Momo. Una tempestad de juego y una tormenta de verdad. Se entiende que al escuchar Momo no hacía ninguna diferencia entre adultos y niños, pero los niños tenían otra razón más para que les gustara tanto ir al viejo anfiteatro. Desde que Momo estaba allí sabían jugar como nunca habían jugado, no les quedaba ni un solo momento para aburrirse, y eso no se debería a que Momo hacía buenas sugerencias, no, Momo simplemente estaba allí y participaba en el juego, y por eso no se sabe cómo, los propios niños tenían las mejores ideas, cada día inventaban un juego nuevo, más divertido que el anterior. Una vez era un día pesado y bochornoso, el cielo estaba escapotado con nubes plomizas, probablemente pronto habría una tormenta. Los niños estuvieron esperando por un gran rato a Momo, cuando finalmente llegó. Comenzaron a jugar. El juego se trataba de una especie de expedición en el mar y sobre derrotar animales extraños. En el barco se encontraban marineros y capitanes. Finalmente cumplieron su objetivo de derrotar a los animales y de pronto todo se tornó en un cielo claro y azul, un lindo día y todos empezaron a reír y empezaron a conversar respecto a lo que habían pasado. De pronto se dieron cuenta que en ningún otro lado se podía jugar como lo hacían con Momo.